hoy vamos a entrevistar a Matías Vidal, es un joven abogado, especialista en derecho penal y que sigue los temas de la actualidad, sobre todo por dos casos que nos impactaron en este 2023. Eh, Tal vez el que tuvo sentencia reciente es el de Lucio, que nos ha, bueno, conmovido porque es el crimen de un menor. Lucio Dupuy fue asesinado, y sodomizado, torturado, vejado, abusado, tal como indica el veredicto, por su madre y su madrastra. Hay sentencias distintas, a una se la acusa por abuso, a la otra no. De todas maneras, es probable que reciban la prisión perpetua ambas. Y el otro caso es el Fernando Baez Sosa. Estamos expectantes de un veredicto sobre los 8 acusados de asesinar al joven a la salida de Lebrica, allí en Villa Gesell, hace 3 años. Son dos crímenes evitables. Lo de Fernando Baez Sosa, porque este grupo que salía a pelearse y que finalmente concretó una muerte, tenía antecedentes que podrían haber evitado el crimen de Fernando. Y sobre Lucio había aún más señales. No solo porque intervino una jueza que finalmente fue denunciada por su mal desempeño y deberá dar explicaciones, sino porque además de parte del Estado intervinieron funcionarios de la salud y de la educación, que no advirtieron y no prendieron las señales de alarma para evitar el crimen de Lucio. Hola Matías, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Encantado de estar acá con vos. Te escuchaba atentamente. Y si algo podemos decir es que este veredicto de culpabilidad en el caso Dupuy, por lo menos trae un poco de tranquilidad a esta sociedad que quedó tan conmovida, ¿no? Por un caso tan tremendo, de los más macabros que hemos visto en mucho tiempo, sin duda. ¿Mm? Estaría bueno aclarar de todos modos, porque el veredicto de culpabilidad ya nos anticipa que nos vamos a una cadena perpetua, que la cadena perpetua en Argentina tampoco es perpetua del todo, no es un para siempre, como sí lo fue la muerte de este chiquito, sino que estamos hablando de 35 años de cumplimiento efectivo, que no es poco tiempo, es verdad, pero a veces uno puede sentir que se queda corto. 35 años a partir del cual se puede pedir la libertad condicional. Me parece una aclaración válida, ¿no? Para que la Ujú. gente que nos está viendo pueda interiorizarse un poquito más de estos temas legales. Si bien no conocemos los detalles, que se conocerán en los próximos días, hasta donde supimos, hay alguna diferenciación en los delitos. Si podemos repasarlo, si lo tenés presente, si no, igual podemos hablar del caso, por supuesto, ¿no? Entendiendo que es complejo y que hay otras responsabilidades además. Sí, por supuesto. Tenemos que en realidad hacer una distinción entre lo que fue la acusación y lo que fue la sentencia. Ujú. La fiscalía ya partió de la base de hacer una acusación diferenciada en cuanto a los agravantes del delito de homicidio. Se la imputó a la madre por un homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por ensañamiento. Expliquemos un poquito estas cosas, ¿te parece, Hugo? Por Bueno, favor, por el claro. vínculo es lo más sencillo quizás de entender. Se castiga especialmente a quien matara a un ascendiente, descendiente o cónyuge. En este caso estamos hablando de la madre que mata al hijo. Respecto al delito agravado por ensañamiento, Que se llama felicidio, ¿no? Si no me... en términos jurídicos lo que significa es, claro, emplear más violencia de la estrictamente necesaria para Ah, causar la muerte. Es no. decir, Sí, sí, hay sí. un plus, hay un plus de criminalidad que, que, que no se explica más allá de el odio, la violencia innecesaria demostrada por quien está cometiendo este hecho. Y el tercer agravante, que es el de alevosía, se refiere a buscar matar sobre seguro, es decir, a una víctima que no esté en capacidad de defenderse, como era claramente el caso de este chiquito. Ujú. A la madre se la acusa con estos tres agravantes y a la pareja de la madre, estamos hablando de Páez, se la acusa sacándole el agravante de vínculo, porque obviamente no era su hijo biológico. Desde mi punto de vista, da igual, se podría haber mejorado esta imputación porque quien participa en el delito
de un otro, puede obtener lo que se denomina la comunicabilidad de estos agravantes. Es decir, pese a que no sea mi hijo al que yo esté matando, si ayudo a matar al hijo de otra persona, bueno, en definitiva cometo el mismo hecho. Entiendo que la fiscalía, perdón, no quiso entrar por este lado porque ya tenía suficientemente probado los otros dos elementos y la pena en definitiva va a ser la misma. Mm, Y es una buena práctica jurídica no regalar terreno a la defensa. ujú. Entonces, repasamos. Te decía que en el caso de la madre se llama felicidio, ¿no? Si no me equivoco, el asesinato de su hijo. Pero bueno, es un caso del... Sí, exactamente, Sí, exactamente. es el Es un agravante. término en realidad popular, no jurídico, No pero jurídico. sí, estaríamos hablando de eso. Sí, creo que es un término más bien médico o tratado por los especialistas de las ciencias sociales. Pero está claro, es el vínculo Exacto. que agrava el delito, es la premeditación, ¿no es cierto? Vos lo dijiste, y es la alevosía, ¿no es cierto? Son esos tres elementos. ¿Hasta ahí estamos bien? En este caso en particular, En el de la madre, para no repasar el de la mediaba madre. el elemento de, Para repasar el de la madre. claro, el de la madre era por el vínculo, por ensañamiento Ah, y por ensañamiento. alevosía. Ensañamiento. Premeditación, normalmente, ensañamiento. Ensañamiento. Premeditación normalmente no lo escuchamos vinculado con alevosía porque quien pretende matar sobre seguro normalmente planifica el delito. Pero en este caso, como al niño lo tenían permanentemente bajo su cuidado, no se los acusó por haberlo planificado el crimen, sino Está claro. meramente por haber aprovechado esta vulnerabilidad. Está claro. La alevosía es matar sobre seguro. ¿Y el ensañamiento, repetime cómo es el concepto? El ensañamiento implica utilizar más violencia de la estrictamente necesaria para causar una muerte. Correcto. No es un elemento menor, Está porque claro. te demuestra que estamos ante un hecho sanguinario con personas, hasta me cuesta usar ese calificativo, No, no, está claro, está claro. que evidentemente tenían, ¿no? Esta es la noción técnica. Obviamente, matar a alguien implica violencia, pero ese ensañamiento es un plus de violencia que va mucho más allá. Más violencia que la necesaria para el fin determinado. Bueno, hasta ahí está bien. Exactamente. A la pareja se le quita el vínculo, o sea, se le quita el agravante por el vínculo, se le deja el ensañamiento y la alevosía, y entiendo que se le agrega el abuso sexual, ¿no? Sí, en realidad las dos fueron acusadas por abuso sexual con múltiples agravantes, prácticamente todos los que hay en el código, por, resultar gravemente ultrajante, esto es por la modalidad, duración y circunstancia de la realización, por acceso carnal mediante un objeto fálico bianal, por persona bajo la cual se encontraba Mm. en guarda y por el concurso de dos o más personas. Esta fue la acusación y se las acusó a las dos por el mismo delito. Sin embargo, la condena solamente fue a Páez y obviamente se le sacó el agravante de participación de dos personas porque se excluyó a la madre del delito. Se consideró a criterio de la jueza, perdón, de los jueces, no tuve acceso a la sentencia todavía, no la hemos conocido para saber los fundamentos, pero se consideró que me dio duda razonable y que no estaba acreditado el delito del todo. Yo igual, Hugo, si me lo permitís, tengo una teoría de qué es lo que pudo haber pasado ahí, porque el delito de abuso para la madre se podría haber construido de otra manera y haber resultado en condena igualmente. Ujú. Contanos. La cuestión es básicamente la siguiente. Un delito se puede cometer de dos maneras, mediante la modalidad activa, es decir, yo realizo una acción, o mediante la modalidad omisiva. Yo evito que una acción se lleve a cabo estando obligado a hacerlo. ¿A qué voy con esto? Yo estoy obligado a evitar un curso causal que puede tener un resultado determinado y teniendo la obligación de hacerlo, me quedo quieto, no lo hago. ¿Cuál es la idea de esto que suena un poco extraño? La madre no solamente tiene el deber de no dañar a su hijo, sino también de protegerlo. Si ella estaba en conocimiento de que la pareja practicaba agresiones sexuales contra el menor, tenía la obligación de intervenir, ya sea llamando a la policía, ya sea denunciándola, ya sea
frenando el propio acto sexual. Entonces esto la haría autora del delito de abuso sexual, aunque ella no haya tomado parte activa en este hecho, por no haberlo evitado. La jueza podría haber llegado a estas conclusiones y haber fundado la condena de esta manera. Lo que yo creo que pasó acá es que no quieren dejar escrito, no quieren dejar sentado criterio, porque son problemáticos los casos donde hay violencia intrafamiliar, donde uno de los progenitores abusa al hijo y el otro, teniendo conocimiento, no actúa, porque se mezclan cuestiones de violencia, porque no se sabe muy bien si uno estaba sometido por el otro. Es un terreno un poco fangoso y entiendo que los jueces, en un caso tan trascendente y que va a ser tan estudiado a futuro, escribir algo al respecto hubiera alimentado muchas páginas de libros, ríos de tinta que quizás después se les iba de las manos. Entiendo como que como de todos modos podían llegar a la sentencia que querían, que era la perpetua, prefirieron dejar de lado la condena por abuso sexual respecto de la madre. No sé si me expliqué con claridad, Hugo, o si querés Sí, que no, aclare no, algún punto. se explicó con claridad. Muchas gracias. Eh, bueno, seguramente va a ser un caso muy estudiado. Hasta ahí lo que se suponía. Hay otro capítulo de la historia, es el rol del Estado, de los funcionarios, como la jueza, en donde juegan otros roles, la influencia en el foro, por ejemplo, del padre de la jueza, que es alguien importante, que evidentemente ya ha generado influencia porque la jueza fue denunciada en su momento, y sin embargo entiendo que la Corte Suprema de La Pampa salió a defenderla. No obstante, se va a hacer una investigación, espero que pueda ir más allá del poder de quienes tienen influencia, y esto es una opinión de mi parte, y después de todos los actores intervinientes, sea eh, desde los educadores, quienes atendieron las distintas lesiones de Lucio. Eh, ¿Pensás que son delitos fáciles de acreditar y que finalmente también podremos llegar a algún tipo de sentencia y de justicia en estos casos por las otras responsabilidades? Mirá, son varios puntos los que tocaste, sumamente interesantes de todos, y creo que hay dos señalamientos para hacer. Primero, desde el punto de vista moral, como sociedad, preguntarnos qué nos ha pasado para que este chiquito Lucio pase por tantas manos sin que nadie se dé cuenta, o si se dieron cuenta, hagan como que no. Eso excede lo jurídico, pero está bueno mencionarlo. Desde el punto de vista estrictamente legal, en relación a la jueza, dos cuestiones. La jueza, por un lado, acaba de ser denunciada penalmente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, un proceso que es como cualquier otro, puede terminar con una jueza privada de su libertad. Ese es el objetivo del proceso. Por la escala penal del delito es difícil. De 2 a Y en 6 años. paralelo existe la posibilidad de que sea sometida a un jury de enjuiciamiento, cuya finalidad es la destitución de su cargo. Ese probablemente sea el proceso al que te hayas referido, en el cual obtuvo cobertura de sus superiores la Corte Suprema Provincial. Ujú. Respecto a los intervinientes, colegios, médicos, etcétera, bueno, yo hace un rato mencioné el tema de los delitos omisivos, y si bien no estamos tan familiarizados a pensar con esta clave de no haber evitado el resultado, lo cierto es que todo aquel que tenga una posición de garantía, en este caso por injerencia, al ser el médico la persona con quien entra en contacto Lucio. Entonces, de ese momento se activa una responsabilidad profesional, y también obtenemos la misma respuesta respecto al colegio. El colegio, al tener el cuidado de los niños durante un cierto periodo de tiempo, tiene deberes para con ellos. Al estar en esta posición de garantía, haber tenido elementos de sospecha y no haber actuado para interrumpir el resultado, podrían ser imputados por el resultado muerte. Lo que pasa es que esto es muy fuerte. La estructura dogmática, normativa y teórica existe. La posibilidad de avanzar una imputación en este sentido existe. Lo que yo creo que no existe es la voluntad de hacerlo, porque nuevamente el tema se puede salir de las manos, porque esto nos lleva también a cuestiones de restricciones presupuestarias, recursos.
Y entiendo que por ese lado decidieron no imputar a los médicos, no imputar al colegio, pero la verdad yo considero que esto no se puede volver a repetir y que merecen un severo reproche, incluso desde el punto de vista penal. Creo que va a ocurrir, ¿eh? Hasta donde sé, creo que hay algunas ONG que están trabajando para que finalmente, después de avanzar sobre el tema de la jueza en materia penal y en materia de jury, creo que van a hacer lo propio con los demás actores intervinientes. Y te digo algo que escuché esta mañana y con lo que coincido absolutamente. Por supuesto que otra normativa, como la llamada Ley Lucio, que ya tiene media ascensión y que probablemente surja del Congreso para que tengan más sanciones quienes omiten denunciar la violencia infantil, van a colaborar, pero no van a erradicar aquello que, para lo cual ya hay normas, porque entiendo que el país tiene reglas para este tipo de hechos y que acá no haberlas aplicado, no haber cumplido con las leyes actuantes, eh, genera, bueno, este tipo de desidias y la muerte de Lucio. Y así como pasó con la ley Micaela o la ley Juliana, las leyes en sí mismas no modifican el comportamiento, sino que esto proviene de la educación y de las penalidades sobre las leyes ya que funcionan. Entonces, eh, ojalá que se siga y que nosotros también los medios podamos darle el lugar necesario, porque si un médico vio a un nene golpeado, no completó la planilla correspondiente, por decirlo así rápido, o no hizo la denuncia que corresponda, así como el juez no hizo el informe socioambiental o no tuvo los recaudos y la responsabilidad, no puede argumentar la falta de presupuesto como una posibilidad cuando hay una vida en juego y una vida de un menor particularmente. Así que eh, esto habla también del deterioro social, porque si el derecho está para que se haga justicia y después se necesitan cada vez más leyes porque no cumplimos las que tenemos, no hay modificación para esta sociedad. Pero bueno, esta es una opinión. Esperemos No que, podría estar más de acuerdo. claro, porque esperemos que las ONG, que todas las asociaciones civiles o, bueno, las fuerzas, ¿no?, vivas de aquí y de allá puedan ayudar a esta familia que además necesita el apoyo porque hay que luchar contra un sistema que ha omitido cuidar a Lucio. Lo ha omitido literalmente. En la práctica lo ha omitido. Después veremos cuáles son las responsabilidades en cada caso. Pero yo lo que veo, y esta también es una pregunta, porque sos un abogado joven y que mirás hacia adelante, es que en la Argentina hay ligereza en las normas o en las penas aplicadas. Alguien me explicó cuando fui a Salamanca a estudiar allí algo de derecho, que el problema no es el garantismo, como se lo llama acá, es el abolicionismo. Es decir, que en un delito, entre una pena menor y una pena mayor, siempre se inclina la balanza hacia la menor condena. Y esto es una cultura que se ha ido instalando bajo un paradigma político de no punitivismo, es decir, o en todo caso la menor pena porque todos somos víctimas. Y así las sociedades no modifican su comportamiento. Pero bueno, esto es una opinión más Estoy filosófica. muy de acuerdo. No, no, pero está muy bueno el punto que estás tocando. Yo creo que lo que se está pasando por alto como sociedad y desde los sectores políticos e ideológicos que impulsan esta mirada de la justicia penal como una justicia penal represiva, lo que están perdiendo de vista es el efecto comunicacional que tiene una pena, el efecto de marcar esto sí y esto no se puede hacer. No ser claro, no ser contundente con una sentencia ejemplar en un caso como este, lo que está haciendo es decirle a todo el mundo, miren que pueden hacer esto y no pasa nada. Y esto lo que va a hacer es que en el futuro haya más Lucios y es lo último que queremos. Esto no lo podemos permitir, por eso el derecho penal tiene su rol, tiene su función, por eso las penas son necesarias. Y esto te lo digo como abogado penalista, uno ejerce una representación, una defensa técnica, pero no perdemos de vista que como sociedad un sistema de límites claros es necesario.
Y creo que la palabra clave de esta charla es justamente esta, omisión. Se puede cometer un delito omitiendo. Y esto está muy bueno que lo sepan todos los que nos estén viendo, los que nos estén escuchando. Y también hubo, es cierto, no faltan normas en este país, falta la voluntad de aplicarlas. Y creo que en un caso como este no les va a quedar otra que aplicarlas. Entonces, de ese lugar, un trabajo como el tuyo, como lo que están haciendo los demás profesionales de los medios en visibilizar esta cuestión es sumamente valioso porque obligan a que las leyes que existen se apliquen y se cumplan. Ujú. Bueno, una última mirada sobre el caso Fernando Báez Sosa. Hay distintos escenarios que van desde la prisión perpetua por la cautería funcional hasta la absolución en algún caso o el homicidio simple de 8 a 25, la idea del dolo eventual, de las participaciones secundarias en el crimen. ¿Qué pensás y qué suponés, sin tener, por supuesto, la certeza? Solo, ¿qué te parece que va a determinar el tribunal la próxima semana? Bueno, es una pregunta compleja, lógicamente, sin haber tenido un acceso pleno a la causa. Yo lo que me puedo guiar es por los trascendidos de los medios y por la actitud de las partes. A mí una cosa que me llamó la atención es que la defensa murió con su estrategia. No rompieron el pacto de silencio, más allá de que hablaron, en definitiva, no acusaron a nadie, no se traicionaron entre ellos, por así decirlo, se mantuvieron unidos como un bloque. Esto da la pauta de que ellos, a su criterio, apuestan a que no se haya alcanzado el grado de certeza apodíctica, es decir, certeza más allá de toda duda razonable, respecto a quién fue el autor Exacto. individual e identificable de la lesión o lesiones mortales. Esto que suena un poco complejo es el kit de la cuestión. En materia penal, vos tenés que poder determinar de qué acusás a cada quien y qué hizo ese cada quien y en base a qué pruebas. Acá la autopsia fue clave, habla de multiplicidad de lesiones, sobre todo las lesiones de la cabeza, y esto te habla de que las lesiones fueron acumulativas y que fueron más de una. Entonces no se sabe si fue más de una lesión causada por personas distintas o por la misma persona. Esto a mí me da a entender que la defensa apuesta a que esto quede calificado como homicidio en agresión, que te lleva al artículo 95 del Código Penal con una pena de 2 a 6 años. Considero que de haber ellos evaluado que estaban hasta las manos y que esta estrategia se les iba a caer, hubieran optado entonces por fracturar esa defensa y salir a jugar en otro tablero de juego. Un poquito brevemente las conceptualizaciones, posibles calificaciones de este delito como para que la gente entienda. Se barajaron un montón de posibilidades. Vos bien hablaste. Un homicidio agravado, en este caso, por premeditación alevosiva, de alevosía, acá sí la premeditación, porque se habla de que se planificó, se decidió a encontrarlo a este muchacho en una situación en la cual no se pudiera defender. Ujú. Estos serían los dos agravantes, y la participación de dos o más personas. Estamos hablando de tres agravantes. Esto sería lo que te llevaría a hablar de un delito de perpetua. ¿Cuál es el tema que tenemos acá? Que para vos indicarle responsabilidad a aquellos que no tomaron participación activa y directa de forma violenta, como ser, por ejemplo, el que estaba dos pasos más atrás filmando o los que estaban conteniendo la posible ayuda que podía recibir Fernando, para endilgarles responsabilidad por el homicidio agravado, lo que tenés que sí o sí probar es que existía un plan criminal. ¿Por qué plan criminal? Porque estaríamos hablando de que el hecho de todos, el hecho común, fue ejecutado por algunos, pero como era el hecho de todos nosotros, se nos reprocha justamente ese resultado. Ujú. El problema de la noción de plan en común es que es un elemento subjetivo y difícil de probar, como todo aquello que es subjetivo y que es intangible. Entonces acá es donde la fiscalía y el particular damnificado, burlando, estuvieron viendo de qué manera acreditar que esto efectivamente estaba presente en el caso. Porque de no alcanzar el estándar probatorio exigido, si vos no tenés plan en común, desde el vamos ya tenemos personas que las tenemos que descartar, que es aquellos que no le pegaron directamente o aquellos que no le pegaron en partes vitales del cuerpo. Esos, por lo menos, ya no tendrían la pena del homicidio agravado. Tendríamos que entrar a discutir si son partícipes necesarios, si son partícipes secundarios,
y en función de todo esto, qué pena les toca. Entonces, esto es un poco a todo o nada. Eh, la defensa apuesta a que les va a salir bien la jugada y que se van con una pena de 2 a 6 años. El particular damnificado se la jugó también a todo o nada. Está apostando por un homicidio agravado con todos adentro bajo la misma calificación legal. Yo lo que creo, personalmente, entendiendo que acá hubo dos juicios en simultáneo, un juicio mediático y un juicio jurisdiccional ante los tribunales, es que quizás un poco por Es presión, que quizás un yo, poco para dejar perdóname, contentas a las partes. me permito desde la Sí, experiencia hacerte un aporte. Creo que no es un juicio mediático, por creo que los supuesto. medios reflejan el interés de la opinión pública. En todo caso, es un juicio de la opinión pública, porque los medios no tienen la capacidad de condenar. Sí tienen una influencia, pero cada vez más relativa, digamos. Te lo digo como profesor de la Universidad de Buenos Aires en comunicación social. La idea, digamos, de la influencia de los medios fue una idea de principio del siglo pasado, de hace casi 100 años cuando nació la radio. Hoy los medios son un instrumento del consumo y es el que consume el que lo hace para ratificar sus propias opiniones. Esto se llama teoría de usos y gratificaciones. Es la última que se investigó en el ámbito de las ciencias de la comunicación. Con lo cual te diría que en eso, porque digo, para evitar clichés que son muy habituales, ¿viste? Como creo que no hay un juicio mediático, creo que es la opinión pública la que tiene una posición, ¿viste? En todo caso, me parece que más atinado al tema, y te lo digo porque conozco, hablar de condena social, si querés, ¿no? Que esto sí, o sea, hay un juicio social o un juicio de la opinión pública y un juicio jurídico vinculado con el derecho. Creo que ahí sí, no creo que exista el juicio mediático, creo que es un concepto que, digamos, que además le quita valor al ciudadano, que hoy se lo sabe como quien produce información. Es cierto que los medios cumplen un rol, pero el rol no es de influir sobre no existe más la sociedad de masas, no existe más, ¿viste? Ya eso cambió mucho. Todavía hay quienes como no han estudiado esto, es como si yo me pusiese a hablar de derecho y vos me vas a corregir porque no sé cosas que vos sí sabés. Estudié derecho, pero no soy abogado, ¿entendés? Entonces, en el ámbito de la comunicación es un ámbito bastante eh, complejo y pocos hablan con la... Entonces, juicio mediático cae, viste, en una idea un poco, digamos, vintage, viste, yo creo que es la condena social, el interés público, en todo caso, viste, y si querés, hasta decir lo que reflejan los medios de comunicación. Pero bueno, es una sugerencia, por supuesto, nada más. No, está buenísimo, Hugo. Te lo tomo. La idea un poco de esta charla también es la retroalimentación y que todos salgamos sabiendo un poquito más. Claro, Es correcto lo que decís. Es una valoración social de un hecho que obviamente se instrumentaliza y se le da voz a través de los medios. exacto, exacto. Yo lo que quiero destacar en este punto, y desde mi experiencia en el plano jurídico, es que el derecho penal tiene que responder un interrogante pragmático muy concreto y muy complejo. Y esto también te permite un poco entender por qué a veces la justicia va a contramano de lo que la sociedad quiere y legítimamente reclama. Y me Exacto. refiero a lo siguiente. ¿Vos qué preferís? ¿Un culpable libre o un inocente preso? Este es el interrogante que el derecho penal tiene que afrontar. Y cualquier democracia liberal moderna, cualquier Estado de Derecho que se precie ser tal, lógicamente se inclina por evitar que exista un inocente preso. Y esto lo que genera Muy bien es eso. un sistema estructurado de cierta manera que te lleva a, bueno, lógicamente que aparezcan, que se creen fisuras procesales que a veces las defensas con mucha habilidad pueden aprovechar. Porque la verdad que se recrea en un juicio es una verdad formal, es decir, una verdad que se parece a la verdad histórica, pero que no es la verdad histórica, porque en definitiva nadie puede sacar de adentro de la cabeza de estos agresores si querían matarlo o no, y esto es un punto que se va a discutir, es un punto en el cual la defensa hace énfasis, si bien muy por arriba, no era el objetivo principal, pero se habla de homicidio preterintencional entre las calificaciones, también con una pena sumamente disminuida, que en términos simples lo que significa Hugo es que había dolo de lesión,
pero que el homicidio se causó de manera imprudente. Yo claro, quería lesionar, yo no quería matar. está Que esto correcto. también es un poco lo que la defensa en los alegatos desliza. No hay forma de saberlo. Todos los que lo vimos, todos los que vimos los videos, podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente en el momento, por lo menos por la furia, por el motivo que sea, quien da reiterados golpes en la cabeza a una persona tirada en el piso y de a varios, por lo menos está representando la posibilidad de muerte y no le conmueve. Esta es un poco la idea de dolo eventual y en esto también está trabajando la fiscalía. Pero bueno, tomo tu No, apunte, me no, parece a mí me parece sumamente que valioso. conceptualmente está muy claro lo que vos dijiste y coincido. Una cosa es la condena social o el juicio de la opinión pública. Yo creo que es muy severo. Muchas veces cuando estudié justamente corrupción, crimen organizado y terrorismo, que te contaba en Salamanca, muchas veces se hablaba de esto también allí. Es decir, una cosa es, digamos, todos saben que alguien robó y hay una condena social. Y tal vez, como vos decís, para preservar la inocencia, todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, finalmente la justicia por alguna razón, incluso por algún vericueto, por influencia, lo que sea, lo decreta inocente. Bueno, pero ahí no puede evitar esa persona la condena social, ¿entendés? Entonces, sobre eso me parece que está bueno también pensar de que hay dos instancias en un hecho y que a veces coinciden, cuanto más se acercan a la verdad, que también es una construcción, y a veces se distancian definitivamente, pero interesantísimo. Con lo cual vos suponés más Una bien, última consideración, si sí, me permitís, claro, perdón, no sé si sí, 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 interrumpí. no, Que una de las cuestiones que también está bueno, como para terminar de darle un cierre a todo esto que mencionabas vos e integrar los dos planteos, es la noción de la teoría de campos y de que estamos ante campos que tienen dos velocidades distintas. Tenemos el campo mediático que responde a un ritmo y el campo jurídico que responde a otro. Digo, porque muchas veces lo que ocurre es que en la intersección de estos dos fenómenos la sociedad no se queda conforme y lo cierto es que lo jurídico no puede prescindir de garantías procesales. Estamos claro, hablando de garantías procesales en cuanto a que sí o sí tiene que permitirle al imputado ejercitar su defensa, tiene que permitirle producir la prueba que considere pertinente y se lo tiene que escuchar, por más que lo que haya a decir sea totalmente absolutamente. irrazonado o irrisorio. Y esto Con lo creo cual que vos también lo que suponés, genera es que a veces, sí, 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 está claro, está claro. sí, Con lo cual vos suponés que las condenas pueden no, ser de 8 a 25, preterintencional o homicidio en riña eventualmente, algo así, imaginás. yo considero que podríamos llegar a ver una condena un poco más alta en esta primera instancia, y condenas que se adecúen, que sean corregidas a lo dogmático, que se achiquen en las instancias de revisión, porque esto no termina acá. Esto lo Claro, tiene que ver la Cámara de Casación, lo tiene que ver el Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires y eventualmente la Corte Suprema, y por la trascendencia del caso es muy probable que todo esto ocurra, y estamos hablando de varios años. mm. Ha sido muy interesante, doctor Vidal. Igualmente, Hugo, la verdad que un placer.